sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, delante de ti una vez más, Señor, agradeciéndote todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Quiero poner, Señor, en tus manos, Señor, esta palabra, y que, Señor, vaya acompañado con tu Espíritu Santo, Señor, y que a tu tiempo, Padre, pueda dar el fruto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, limpia mis labios, Señor, que de mi boca, Señor, salgan palabras, Señor, de edificación para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Tome su asiento, hermano. Pues aquí dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Tal vez usted dirá, pues yo qué tengo que ver con los jóvenes, pues los que ya estamos un poco grandecitos, ¿verdad? Pero acuérdense que hay 3 tipos de juventud: juventud espiritual, juventud en la naturaleza humana. Bueno, yo puse 2 juventudes espirituales, porque acuérdense que cuando estamos jóvenes espiritualmente queremos andar, como estamos emocionados en el Señor, queremos hacer de todo en el Señor, así como cuando fuimos jóvenes y queríamos comernos en una sola mordida el mundo, ¿verdad? Es igual. Pero el otro tipo de joven que yo puse es cuando el Señor dice que en su presencia, en Él somos rejuvenecidos. Amén. Amén, así que no se sienta tan mayor. ¿Ah? El Señor nos rejuvenece en su presencia, nos da nuevas fuerzas. Amén. Amén. Entonces, yo puse los 7 puntos. Empezando desde ejemplo, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. El primer punto, que es ejemplo, lo encontré en el libro de Tito 2:7. Dice la palabra de Dios: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Amén. Así dice su Biblia. Amén. Entonces dice que seamos ejemplos en buenas obras. Porque aunque usted no lo crea, nosotros somos ejemplos dentro y fuera de la casa del Señor. Amén. Somos ejemplos en cómo nos expresamos con las demás personas que conocen y no conocen de Cristo. Somos ejemplos de cómo testificamos de ese Dios que a nosotros servimos y que a ese Dios que nosotros le hemos creído. Amén. Somos ejemplo en ese momento, porque si tú eres una persona que quizá está pasando por necesidad, pero en ese momento no puedes ir y pedir lástima. No puedes ir y hacerte el sufrido con personas que quizá ni siquiera conocen al Señor. Tú, aunque estés pasando por momentos difíciles, tú tienes que demostrar que tienes un Dios que tiene la respuesta en la cual tú estás pasando. Entonces, esto fue lo que yo tomé de ejemplo. Dice que de buenas obras. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener buenas obras, buenas actitudes, buenas palabras. No podemos andar como en el mundo haciendo cosas que a Dios no le agradan. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Y quiero tocar otro, que aquí adentro de la casa somos ejemplos, hermanos. Un ejemplo, te voy a decir. Aquí adentro de la casa del Señor somos ejemplos de cómo agradecemos al Señor. Somos ejemplos de cómo adoramos al Señor. Somos ejemplos de cómo expresamos nuestra gratitud delante del Señor. Amén. Porque entonces las personas que vienen y buscan del Señor ven que realmente estás agradecido con el Señor, porque te expresas, porque le dices cuánto le amas, porque levantas tus manos y te rindes delante de Él. Ese es un ejemplo adentro de la casa, ejemplo para nuestros hijos, porque si
tomamos en poco cuando la presencia de Dios desciende? Porque cuando la presencia de Dios desciende, tenemos que tenerle respeto. Tenemos que tener ese respeto. Entonces, cuando tú muestres ese respeto adentro de la casa del Señor, los demás van a respetar eso. Los demás van a aprender a respetar ese tiempo. Pero si no sabemos respetar dentro de la casa del Señor, ¿cómo queremos convencer a los demás? ¿Cómo vamos a convencer a los demás? ¿De qué manera? No se puede, hermanos. Tenemos que ser ejemplo dentro y fuera de la casa del Señor. Amén. Ay, tal vez no pensabas escuchar esta palabra, pero esto es lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Ahora en el punto número 2, dice, ejemplo de palabra. Palabra, Tito 2:8, ahí andamos. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tenemos que tener palabra sana, limpia, para que cuando el enemigo quiera avergonzarnos, él será avergonzado delante de los que en el ambiente nos rodean. Amén. Tenemos que tener esa palabra sana. No, nosotros no podemos compararnos con el mundo, con esos sus chistes vulgares que hacen. No podemos compararnos con ellos. Nosotros tenemos que tener palabra sana. Los cristianos bromeamos, sí, señores, bromeamos, pero hay bromas sanas. No nos comparemos con ellos. No quieras ir a hablar palabras sucias igual que ellos, porque eso al Señor no le agrada. Aparte de que no le agrada, estás dando un mal testimonio del Dios a quien tú le sirves. ¿Estás diciendo entonces que el Señor no te ha cambiado? ¿Estás diciendo entonces que la palabra de Dios no ha hecho efecto en tu vida? ¿Estás invalidando la palabra del Señor? ¿Por qué? Porque no muestras un cambio. Entonces el cambio sabemos que viene de la palabra de Dios. Y aquí en esta casa se predica palabra no negociable, tal como viene en la palabra de Dios. Entonces tiene que hacer efecto en nosotros. Tenemos que tener cambios, fuertes cambios. ¿Para qué? Para que los demás crean que tenemos un Dios que cambia. Tenemos un Dios que transforma. Amén. Otro ejemplo que puse es en el libro de Mateo 5:37. Dice, pero vuestro hablar sí, que sea sí, y el no, que sea no. Porque lo que es de más, de esto de mal procede. Amén. Tenemos que ser una persona de palabra. No podemos andar diciendo de más. Mira, si tú no tienes un sí, que sea recto, si tú no tienes un no, que sabes que no vas a cumplir, mejor no digas nada. Mejor quédate callado, porque no vas a cumplir ni con el sí ni con el no. Amén. Ahora te voy a decir, por ejemplo, un sí. ¿Vas a asistir a tal lugar? Sí, ahí voy a estar. Y de repente, no puedo. O es más, ya ni aviso, no llego. Amén. Y ahora te voy a dar un ejemplo en el no, porque también hay un ejemplo. Por ejemplo, esto sí voy a agarrar con los chicos, con los jóvenes. Ajá. Por ejemplo, digamos que, bueno, a la mamá le dijo a la hija, ¿verdad? No vayas a hacer caso de lo que te digan. Y la niña pues dice, no mamá, no, yo voy a decir que no. Pero cuando se asoma el otro muy convencedor, se le terminó el no. Le endulzaron los oídos y terminó diciendo que sí. Ese es otro ejemplo del no. Entonces, jóvenes, ya grandes y muy jóvenes, que nuestro hablar sea recto y firme. Amén. Porque eso toma en cuenta el Señor. Porque al ser rectos en nuestra palabra, honramos al Señor. Amén. Amén. Ahora voy a tomar el punto número 3.
conducta. Conducta, bueno, en esa palabra sí me compliqué, pero hubo alguien que me ayudó. Bueno, conducta es igual a comportamiento. Amén. Entonces agarré la palabra en el libro de Timoteo 2:22. Dice la palabra: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Amén. Dice la palabra que huye también de las pasiones juveniles. El huir no significa que vas a ser un cobarde. Simplemente no vas a hacer caso a lo que te quiere hacer desobedecer al Señor. Simplemente te estás apartando de lo que te quiere hacer desobedecer a Dios. No significa que eres un cobarde. Hay una palabra que no sé ni dónde está, pero se lo voy a decir, y yo sé que usted lo ha visto, donde dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén, sino de amor y dominio propio. Entonces tú estás dominando aquello que te incita a hacer algo que no es agradable al Señor. Entonces eso es como huir de eso es como salir de ahí. Amén. Amén. Están aquí, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amén. Ok, voy a tocar el otro punto, que es el punto número 4, que habla del amor. Yo no pude tomar otro ejemplo más grande que el amor de Dios. No hay otro ejemplo más grande. Amén. Y tomé la palabra del libro de Juan 3:16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Un gran ejemplo del amor. El Señor envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por él. Amén. Entonces, ¿y usted quién es? Dígame quién es. ¿Usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Entonces nosotros automáticamente somos enviados para dar salvación allá afuera, para dar salvación, a hablar desde la salvación a aquellos que no conocen del Señor. Dice que envió a su Hijo para que el mundo fuera salvo, ¿verdad? Entonces nosotros somos, como hijos de Dios, somos enviados para hablar del Señor. No te estoy diciendo que tomes el lugar de Cristo, porque Él es poderoso, Él es grande, pero nosotros somos hijos de Dios, portadores de su presencia y de su palabra. Amén. Ahora quiero leer el 17. Acuérdese que dije Juan 3, 16 y 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así nosotros, hermanos, nosotros no vamos a ser enviados, ni seremos enviados para ir a señalar a aquel que está caído, para ir a señalar a aquel que está en pecado. No estamos enviados para eso. Nosotros estamos enviados para ir a presentarle ese plan de salvación, para ir a decirle que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que le puede dar esa salvación. Amén. Porque hay personas que están perdidos, hermanos. Y porque tal vez cometieron el pecado más grande, ya no se animan ni siquiera a acercarse a la iglesia porque se sienten indignos. Pero nosotros podemos ir a darle esa palabra de amor, que nuestro Dios es grande en amor y en misericordia, que Él lo puede perdonar, lo puede renovar, lo puede restaurar y puede hacer grandes cosas en su vida. Amén. ¿Está de acuerdo con eso usted? Yo esta palabra la estoy diciendo no solo para que la oiga, no solo para que lo escuche. Yo esta palabra me puso el Señor en mi corazón para que la pongamos en obra. Para que de verdad hagamos ese trabajo en el Señor. Amén. Porque a veces nosotros decimos, no, pues yo no tengo nada que hacer en el Señor. Creo que el Señor a mí no me usaría en esto. O creo que el Señor nunca me va a usar. Hermano, el Señor nos usa a todos.
de una u otra manera. ¿Quieres ser usado por el Señor? ¿Quieres servirle al Señor de verdad? Háblale a los demás que Cristo te cambió. Háblale a los demás que Cristo hizo esto por tu vida, que Cristo te perdonó, que Cristo te levantó. Ve y habla, ve y trabaja. Si realmente queremos servir, porque a veces aquí nos preguntan, ¿cuántos quieren servirle al Señor? Amén. ¿En verdad? No necesitamos tanto para servirle al Señor. No necesitamos tan gran cosa para servir al Señor. Ajá. Amén. No necesitamos ir y que ya nos digan, no, que vas a viajar a tal estado, te van a comprar tu boleto de avión, te van a poner un hotelazo, ve y sirve al Señor. No, señores. No. Por acá podemos servir al Señor. Con nuestros compañeros de trabajo, los que trabajan, yo no trabajo por el momento. Con nuestros amigos, amigas que tal vez no conocen de Cristo. Puedes trabajar en eso. Adelante. Amén. Ok. Entonces, el número 5, que es el Espíritu. Dice, yo agarré la palabra en el libro de Isaías 61:1. Dice la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel. Amén. Yo puse, por ejemplo, al Espíritu Santo en ese ejemplo, porque realmente el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo vive dentro de usted? Sí lo sabe, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, si el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Él es el que nos conduce a hacer las cosas, entonces nosotros somos conducidos a vendar a aquellos que están de corazón quebrantado, a liberar a los cautivos, a darle apertura de cárcel a los que ya están cautivos con sus propios pensamientos, con su propia naturaleza, a decirle que en Cristo hay libertad, a decirle que Cristo rompería esa cadena, esa atadura de aflicción, de tristeza, de depresión, de prostitución, de lo que tú quieras. A decirles que el Señor puede reventar todo eso. A eso somos enviados. El Espíritu Santo nos conduce a eso. Amén. Amén. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Si no, vuelvo a regresar y les repito todo otra vez. Ya casi termino. Ok. Ahora vamos a hablar de la fe. Es el punto número 6. Ya vamos terminando, no se preocupe, yo predico parece que bien rápido. Pero gloria a Dios, porque a ustedes les encanta eso, ¿verdad? Sí. Ok. Fe. Primera de Samuel 17. Agarré el 45 y el 46. Dice, ustedes saben esta historia. Dice, habla de David. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Amén. Aquí te hablo de la fe. ¿Por qué te hablo de la fe? Porque necesitamos creer que Dios está del lado de nosotros. Porque necesitamos creer que ese Dios a quien nosotros venimos a alabarle es grande y poderoso. Más grande que ese gigante que se levanta todos los días en contra de lo que tú quieres hacer. Tal vez tú quieres hacer algo en el Señor, pero el gigante llamado duda te empieza a decir, no, creo que no. ¿Sabes qué? Párale, ahí nomás. Ni le muevas, quédate ahí. Y nosotros tan chiquititos delante de esa tremenda duda, tiene razón. No, yo mejor ni digo nada, ¿no?
Aquí me quedo. Pero quiero decirte que Dios es más grande que esa duda. Dios es más grande que ese temor que hay en el corazón. Bueno, no sé si tú lo tengas, pero yo un día lo tuve. Dios es más grande que eso. Tú levántate. ¿Cómo le decían a David? Que él era el menor, que no iba a poder con el gigante. Es más, ni siquiera era de los que peleaban. Es más, ni siquiera era de eso. Lo miraban así, bien debilucho lo miraban. A veces así nos miran a nosotros. Y así nos quieren meter eso en la cabeza diciendo que somos unos débiles, que no podemos. Pero quiero decirte que el poderoso está del lado de nosotros. Y lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, es tiempo de enfrentar ese gigante. Vuélale a la cabeza como David lo hizo. Ya no le des autoridad sobre tu vida. Porque acuérdate que la cabeza es autoridad. Ya no le des esa autoridad porque tú tienes más autoridad que Él. ¿Por qué te digo que tú tienes más autoridad? Porque el Señor te ha dado autoridad en tus manos. El Señor ha depositado esta autoridad. Tal vez se te hace difícil creer porque tú dices, ay no, ¿cómo voy a tener autoridad yo si apenas conocí al Señor, si apenas me convertí hace un mes, hace 15 días? O tú dirás, llevo un montón en la iglesia, pero creo que nomás no tengo autoridad. Sí tienes autoridad. Tú tienes autoridad. Créelo, tienes autoridad. Créelo, tienes autoridad. Tienes autoridad. Tienes autoridad para decirle a la tristeza que se vaya fuera en el nombre de Jesús. Tienes esa autoridad. Tienes autoridad para declarar libertad a los tuyos. Tienes autoridad para declarar bendición para tus hijos. Tienes esa autoridad. Que no se te olvide que tienes esa autoridad. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre, porque Él es el que nos ha dado autoridad para todo. Amén. Él es el que nos ha revestido de autoridad. Ahora voy con el último. Número 7, pureza. Entonces tomé la palabra en el libro de Salmos 24:3. Ay, Señor, lo escribí muy mal. Ok, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Ahora en el 4 dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Amén. Dice que el limpio de manos y el puro de corazón es el que estará en el lugar santo. Amén. Quiero decirte que cuando se nos ensucia el corazón, hermanos, ya no somos capaces de ver lo que hace el Señor. Ya no somos capaces de ver el amor del Señor. Lo único que vemos, defectos. Uy, el hermano, mira cómo está el hermano. Ay, la hermana, mira nomás cómo bien. Qué barbaridad. Ya no vemos el amor de Dios. Ya no vemos al Señor porque hemos dejado que nuestro corazón se ensucie. Ahora es que van a decir, ¿por qué dice todo esto? Pero si dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Ajá. El que es limpio de corazón subirá al monte de Jehová. Amén. Entonces nosotros no tenemos que dejarnos ensuciar nuestro corazón. No tenemos para acudir a ese monte santo, para acudir a aquel lugar santo, para presentarnos delante de Dios agradable. No podemos dejar ensuciar nuestro corazón. ¿Cómo se ensucia nuestro corazón? Es que cuando alguien viene y te dice tal vez algunas cosas malas de tu hermano, hasta de tu pastor te hablan, hombre. Entonces tratan de ensuciarte tu corazón. No te dejes ensuciar, por favor. Amén. Yo sé que uno siempre tiene esa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Siempre tiene esa atención, ¿no? De escuchar a los demás. Uno los escucha, y te dicen, y te dicen, y te dicen. Pero
Yo realmente cuando alguien así me habla así, yo a veces los enfrento un poco, que mala soy, pero realmente yo no puedo dejarme ensuciar mi corazón. No, el Señor me ha limpiado y no puedo permitir que alguien más me venga a ensuciar. ¿Por qué? Porque Dios es más grande el que me lo limpió, como para que alguien más me lo venga a ensuciar, siendo ya ensuciado también. No podemos permitir eso, hermanos. No se deje ensuciar su corazón. Llenémonos cada día de la presencia de Dios. Así seremos más que vencedores y victoriosos. Cuando no te dejes ensuciar tu corazón, marcarás la diferencia. Cuando no dejes que te llenen tu cabecita de cosas, marcarás la diferencia. ¿Por qué? Porque el Señor a eso le agrada, ¿verdad? Amén. Y no les gustó, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que traje, esto es lo que puso el Señor en mi corazón. Espero que te haya servido espero que te haya servido de algo esta palabra. Espero que hayas tomado algo de todo lo que yo dije. Y agradezco tu tiempo y voy a entregar el tiempo a mi pastor. Amén. Denle fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, hermano, por favor. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 5, dice, hay una herencia para los de corazón limpio, ¿verdad, hermano? ¿Usted sabe cuál es esa herencia, hermano? ¿Usted puede decirme cuál es esa herencia? ¿Cuál es esa herencia para los limpios? Dice que ellos verán a Dios. O sea que uno deja de ver a Dios cuando el corazón se ensucia. Entonces hay que cuidar que nuestro corazón permanezca limpio en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Amén. Yo le doy gracias al Señor. Mi hermana entró en 1 Timoteo, donde dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. 4 dimensiones, 4 áreas poderosas en las que usted y yo tenemos que ser ejemplo a los demás. Amén. A Pedro le dijeron un día, mire, es que nadie tome en poco. Nosotros cuando uno es joven, hermano, se quiere comer el mundo de una mordida. ¿Verdad que sí? Y a Pedro se lo dijeron, cuando eras joven ibas a donde querías. Pero cuando fueres viejo vas a levantar tus manos, te vas a rendir. Va a venir otro y te va a ceñir. Y te van a llevar a lugares donde no quieres ir. Entonces ahí habla de 2 etapas, la juventud y la madurez. Cuando uno ya es maduro, reconoce autoridad. Cuando uno ya es maduro, reconoce que necesitamos a alguien más para que nos guíe. Amén. Y el que ya guía, necesita un guiador. Porque detrás de un alto hay otro más alto, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, este es un tema hermoso y yo le doy gracias al Señor por la palabra que el Señor le puso en el corazón a mi hermana Anita. Guárdeselo usted en su corazón, hermano amado. Tenemos que cambiar, tenemos que dejar de ser jóvenes impulsivos, sino que empezar a reconocer que necesitamos, hermano, autoridad en nuestra vida. Reconocer autoridad. Y acuérdese que le dijeron a Pedro, le dijeron, vas a ir donde no quieres ir. O sea que a veces vamos a tener que hacer cosas que no queremos hacer. Que nuestro ego a veces nos dice que no, así como Naamán dijo, yo no me voy a meter en esta agua sucia. A veces menospreciamos la autoridad, pero en la obediencia hay bendición. Amén, hermano. Así es que, mire, yo simplemente quiero orar por si alguien, hermano, mire, ha recibido ministración de amargura. Si alguien, hermano, ha hablado contigo y te ha metido desconfianza, te ha metido amargura, desánimo en tu corazón, hoy en el nombre de Jesús, hermano, terminamos diciendo que el limpio de manos y el de corazón puro subirá a la presencia de Dios. Entonces es necesario tener nuestro corazoncito limpio, decirle al Señor que meta su mano. Hoy entiendo cuando el salmista le decía al Señor, límpiame con hisopo, hazme acepto delante de tu presencia. Porque no sabemos, hermano, a nosotros nos tocó vivir el último tiempo del último tiempo. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos que estar recordándole al pueblo que tiene que tener preparado su corazón, tiene que tener preparada su vida, porque en cualquier momento aparecerá el Señor.
y tenemos que estar listos, hermano. Así es que tomamos autoridad en el nombre de Jesús sobre toda administración de desánimo. Y si ha venido desánimo, confusión a tu mente, a tu corazón, oye, hermano, que el soplo del Espíritu Santo disipe toda nube de tu mente y resplandezca, hermano, la autoridad de Cristo sobre tu vida. Yo quisiera orar, hermano. ¿Por qué no te pones un momentito sobre tus pies? Vamos a orar. Y le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a pedir que sea Él entrando hoy. Dice que Él es el que atraviesa las dimensiones del hombre. Que se establezca su mente, que haya una restauración de mente. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora, Padre, por tu palabra, por tu presencia. Porque nos permite, Señor, abrir nuestros labios delante de ti y exaltar tus loores, Padre. Proclamar lo que tú eres en esencia para nosotros. Gracias. Porque entre todo el mundo nosotros contamos con ese privilegio de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Padre. Y hoy te agradecemos y te decimos que te amamos, no por lo que nos das, sino por lo que eres en esencia para nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Que tu palabra llegue, Señor, hasta el tuétano, donde está el ADN, Señor, y sea cambiado el ADN terrenal y sea implantado el ADN del cielo, Señor, en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, haga los cambios. Que tu Espíritu Santo la lleve, Señor, y llegue hasta ese lugar donde golpeó, Señor. Y si golpeó y dolió, Señor, es porque hay una herida y porque necesita ser cambiada, ser restaurada, ser sanada esa área. En el nombre poderoso de Jesús. Sé tú, Señor, quitando ahora en el nombre de Jesús toda duda. Toda duda, Padre, en el nombre de Jesús la echamos fuera. La duda, Señor, son amarras, son cadenas, Señor. En el nombre de Jesús. Quita toda duda, Señor, de la mente. Y si ya bajó al corazón, Señor, y ya hay obras, Señor amado, de dudas, Señor amado, hoy en el nombre de Cristo tomamos autoridad y desarraiga lo que tú no hayas sembrado, Padre. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Creemos, Señor, que tú, Señor, nos has tomado con un propósito. Y tu palabra declara que tú, Señor, iniciaste una obra en nosotros y no nos dejarás hasta que tú la termines, Padre. En el nombre de Cristo. Declaramos que esta casa tiene un propósito del cielo. Declaramos, Señor, que tu palabra, Señor amado, hace cambios y seguirá haciendo cambios, Señor, en cada uno de los que habitan, Señor, en esta casa. Sea tu palabra, Señor, ahora en el nombre de Jesús, como espada, Señor, partiendo, Señor amado, todo velo en el nombre de Jesús. Todo lo que no te había dejado ver, la obra que Dios ha hecho en tu vida, los favores que Dios ha hecho en ti. Hoy todo velo es partido en el nombre de Jesús. Toda escama de los ojos hoy es quitada, Padre, en el nombre de Cristo. Que esta casa pueda ver lo bueno que tú has sido para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Toda ceguera, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu sordo, Señor, todo espíritu de sordera, todo lo que no ha dejado que tus hijos escuchen la palabra y su fe sea fundada, Señor. En el nombre de Cristo, espíritu sordo, seas anulado, cancelado, y que se abran las prisiones y seas echado en el fondo del abismo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos este pueblo libre, Padre, de toda carga. Así lo declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, cumpliendo tu palabra, bendigo, Señor, levanto mis manos y bendigo este pueblo.
Desde su coronilla hasta la planta de sus pies, los declaro benditos para la gloria de tu nombre. Bendigo su acostar, bendigo su levantar, bendigo toda obra de sus manos, Padre. Pero sobre toda bendición espiritual, Señor, declaro que tu rostro, en su rostro, resplandece tu gloria, Señor. Y que los pueblos puedan ver la obra que tú estás haciendo en ellos, que son diferentes a las demás naciones. Padre amado, gracias. Muchas gracias. Estaremos mañana, Señor, recibiendo al pueblo, que tú toques y que tú traigas a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús declaramos un servicio glorioso, Señor, y que tu palabra, Señor, sea restaurando las vidas para la gloria de tu bendito nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, Señor. Gracias. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Y los esperamos mañana a las 7 de la tarde. Estaremos aquí alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.